pasa igual que a mí, que tú te levantas, empiezas a hacer los quehaceres de la casa y de pronto dices, mi casa es de 2 pisos, tengo que ir al cuarto a buscar esto. Y cuando subes al cuarto dices, ¿para qué yo subí aquí? Y de pronto tengo que hacer esto y bajas y a la cocina y y cuando abres la nevera, ¿para qué yo era lo que yo iba a buscar en la nevera? O vas al supermercado y compras todo menos lo que ibas a comprar originalmente. Hay gente que... Carlos decía, cabecita loca. Cada vez que me veía así decía, cabecita loca. Y yo, cabecita loca. Pero yo decía, cabecita loca. Él también la tenía. ¿Quién a veces tenemos la cabecita loca? Pues yo le voy a hacer un cuento. Y este cuento me lo contó Carlos. Espérate, antes de eso. No sé si a ustedes, por eso me puse esto. Que se nos olvida algo, ¿verdad? Y antes las viejitas, las ancianitas nos decían, ponte un hilito para que no se te olvide. ¿Quiénes han puesto el hilito y después dice, ¿para qué yo me puse este hilito? Me ha pasado a mí. Después dice, primero, ¿qué fue lo que yo me puse? Y después, ¿para qué yo me lo puse? Cabecita loca. Pues un cuento que me hizo Carlos, de 3 ancianitas. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Habían 3 ancianitas, una de 94, una de 96 y una de 98. Una se llamaba Carmencita, una Marita y una Susanita. Y vivían juntas y estaban, pues se fueron a desayunar todas juntitas, bebiendo su cafecito. Y de pronto, pues Carmencita dijo, me voy a bañar. Pues subió allí, era de 2 pisos, subió, se metió en el baño, se bañó, se secó. Y entonces cuando salió así de la bañera, dijo, a rayo, ¿yo estoy saliendo o estoy entrando? Meja, mira, dime, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy saliendo o estoy entrando? Y allá abajo las dos, pero mira esta muchacha, tú sabes, y Marita, tú sabes que es la rapidita, allá voy, subiendo las escaleras fue, y de pronto coge aire y dice, oye, pero ¿yo estoy subiendo o estoy bajando? Meja, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Y allá Susanita dijo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Estas hermanas mías están bien locas. Qué bueno que yo no soy así. Doy madera. Y él dijo, hello, ¿quién está ahí? Abran la puerta, ¿quién está ahí? O sea, Susanita era la más loca que estaba. A veces no sabemos si estamos subiendo o bajando. Si estamos entrando o saliendo, ¿verdad que no? Y a veces no sabemos si tenemos suerte o estamos loquitas. La memoria es algo extraño. Hay cosas que preferimos no recordar, que nos cuesta olvidar. Y hay otras cosas que me encantaría recordar y se me olvidan con demasiada facilidad. Repito, hay cosas que preferiría no recordar, pero me cuestan olvidar. O sea, hay cosas que preferiría no recordar y me cuestan olvidar. Preferiría no recordarlo y me cuesta olvidar. Pero hay otras cosas que me encantaría recordar y se me olvidan. No nos pasa eso diariamente. En cada reto que nos encontramos. Porque de pronto se nos olvidó Dios. Creemos que estamos solos. Creemos que estamos en esta lucha solos. Mira, hay cosas en la sociedad que son demasiado importantes que no podemos olvidar. Y la sociedad los reconoce. Entre ellas, si vamos a Nueva York, está el Museo del 9/11. Lo pusieron para que nunca olvidemos lo que pasó el día de ese terrorismo en que el terrorismo atacó Nueva York y mató casi 2,000 personas. Si tú vas a Israel, también está el Museo del Holocausto, donde están retratos y
diferentes cosas, hasta los zapatitos, los espejuelos de casi 6 millones de gente, los retratos horribles, y lo que al final dice que esto nunca vuelva a pasar. Eso lo tiene Israel, por eso está ahora mismo en guerra, porque ellos dicen esto jamás va a volver a pasar. Y el mundo quiere que vuelva a pasar, porque hay mucho odio sobre los israelitas. Mañana, ¿qué conmemoramos? Memorial Day, donde el pueblo americano reconoce a los soldados que han dado su vida como héroes en las Fuerzas Armadas y le honramos, porque son gente digna de honrar. Así que hay momentos en la historia o en situaciones que todos recordamos nuestro día de nacimiento. Muchos recordamos a nuestros familiares también que un día partieron y ese día los conmemoramos como diciendo, todavía me acuerdo de ti, ya mismo pronto nos volvemos a encontrar. George Satanaya decía, aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Repito, aquellos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. O sea que nosotros debemos aprender de nuestros pasados. Y la Biblia habla de que hay cosas que tenemos que recordar y hay cosas que tenemos que olvidar. Y nosotros elegimos, Dios le dice, yo te aconsejo que olvides, pero nosotros elegimos si olvidamos. Yo te aconsejo que recuerdes, pero nosotros somos los que decidimos si vamos a acordarnos o vamos a olvidarnos. Porque muchas veces no sabemos si subimos o bajamos. Está bien alegre la chica. Estamos contentas. Y yo también que tú estés aquí. Estamos muy contentos, aleluya. Aleluya, porque esta iglesia es de los niños también. De todos los niños, aleluya. Pero entonces la Biblia habla de una frase muy famosa que dice, y Dios se acordó. Y Dios se acordó. Oye, pero eso quiere decir que Dios a veces no sabe si sube o se baja. O si entra o sale, ¿no? ¿Será así? O sea, Dios se habrá olvidado de algo. Pero si Dios es omnipotente, omnipresente, si lo sabe todo, ¿verdaderamente Dios se puede olvidar de nosotros? No, mami, no. El Dios que nosotros tenemos tiene una mente infinita, lo sabe todo. Él ve todo en todo momento. Dice, desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hombres. O sea, él hace, I'm watching you, I'm watching you. No sé cómo es, pero la vista de él le hace así y nos ve a todos. Aunque nos escondamos. Dice la Biblia, ¿dónde me esconderé de tu presencia? Él nos ve. Antes quizás en el Antiguo Testamento no nos miraba con tanto tierno amor. En el Nuevo Testamento, en esta época que tú y yo estamos viviendo, nos mira con amor. Así que a lo mejor no podemos decir, ay Dios mío, Dios me está viendo. Y a veces decimos, ya rayo, Dios me está viendo, porque es verdad, Dios nos está viendo. Pero Dios nos está viendo dándonos una oportunidad, diciendo, tú sabes que te estoy viendo. Haz las cosas bien para que te vaya bien. Haz las cosas bien. Dios es tan bueno. Mira, en un momento, Dios es tan bueno que Él tiene un amor por la creación que Él no se ha olvidado de nosotros nunca. Ni desde el principio, ni hasta el final. La misión de Él o la mente de Él es que siempre estemos con Él, día y noche, noche y día. Dice la palabra de Dios, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces cuando el pueblo de Dios pensó que se había olvidado, que Dios se había olvidado de Él, pensó. ¿Cuántos han pensado en algún momento? Dios se olvidó de mí. Lo hemos pensado. Yo lo he pensado, porque el golpetazo es tan duro que tú dices, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿O será que yo me olvidé de Él? Porque también es así. Pero mira lo que Dios dice. Es que Dios le respondió rápido y Dios nos responde rápido. Cuando tú piensas eso, Dios te ve. Y Dios, mira lo que le dijo a su pueblo, que eres tú y yo, en Isaías 49, del 14 al 16, dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Eso lo pensamos. Y él contesta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo en su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti.
Aleluya. Nunca, 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 nunca es nunca, nunca es que siempre, siempre va a estar ahí con nosotros. Siempre, siempre. No es posible que Dios se olvide de nosotros. No es porque Él no se olvida de nadie del que ama. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando Dios dice, y Dios se acordó de Noé, y Dios se acordó del pueblo de Israel, y Dios se acordó de José? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Porque tú dices, oye, pero ¿y por qué tú lo dices? Pues, cuando Dios dice eso, es que ahí Dios dice, ahora es que yo voy a orar. Es la acción de Dios. Cuando Dios dice, y ahora me acordé de Noé, quiere decir, y ahora yo voy a orar. Y ahora me acordé de Susi, y ahora voy a orar. Ahora me acordé de la iglesia del Nuevo Testamento, y ahora me voy a acordar. Y ahora me acordé de Carmencita, o Merita. Dios se acordó de nosotros. Es que Dios va a obrar. Porque Dios nunca olvida sus promesas ni a su pueblo. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el creador del universo. Dios nunca se olvida de nosotros. Nunca. Nunca, nunca. Te puede olvidar tu papá, tu mamá, tu hijo, tu nieto, tu vecino, tu esposo. No matter what. Porque ¿quién ha tenido que tú has dicho, wow, se olvidó de mí, un ser querido? ¿Quiénes han llorado por eso? Ya mi hijo no me llama, ya mi esposo no es como antes. Tantas cosas que nos pasan, pero Dios no. Dios no. Nosotros fallamos. Yo puedo fallar, cada uno de nosotros, pero Dios no. Dios no. Dios no. Dios no se olvida de nosotros ni de sus promesas. Como decíamos al principio, dice el Salmo 98, el 3, que Dios se acuerda de su misericordia y de su verdad y envía salvación. Que Dios se acuerda de su misericordia y su verdad, que quiere decir su amor y su fidelidad, y Dios envía sanidad. Y en otra versión dice que Dios se acuerda de su misericordia y su bondad sobre la casa de Israel. Y yo decía, pues Señor, ¿tú te acuerdas de tu misericordia y tu bondad sobre mi casa y sobre la tuya? Y envía la victoria. Entonces, eso es una herramienta que Dios nos dice para que ore. Señor, acuérdate de tu misericordia y de tu bondad. Y trae salvación. Porque nosotros no vamos a ir por nuestros méritos. Como esto tú y yo vamos a ir. Señor, acuérdate lo buena que yo soy. Rejected. Así no vale. Porque realmente ninguno es bueno. Pero cuando le recordamos a Dios su misericordia, su amor, su bondad, su fidelidad, le estás acordando a Jesús. Porque esa es la verdad, la misericordia, la bondad, el Cordero de Dios. Ese es el ticket. Ayúdame, Señor, ayúdame. Eso era lo que David sabía orar. David venía y le decía, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y decía, y no te acuerdes de mis errores. Eso no te acuerdes, pero acuérdate que yo te necesito. Acuérdate que necesito que me liberes, que me ayudes, que me sustentes, que tengo muchos enemigos más grandes que yo no puedo. Y tú me pusiste aquí como rey. ¿Qué quieres que yo haga? Acuérdate, Señor, de mí. Pero qué bueno que que David se acordaba de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Le contestaba. Le contestaba. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Dios dice que te va a responder. Y lo mismo de la predicación del domingo pasado. ¿Cuál es la clave? Hablar con Dios. Pedirle a Dios. Hasta un niñito lo sabe. Cuando quiere algo, mami, tengo hambre. Mami, tengo hambre. Mami, tengo hambre. Mami. ¿Y qué hace la mamá? Ahora no puedo. Hasta que dice, vamos a darle comer algo a él, a este muchacho. Así mismo obra Dios. Pero hay cosas que nosotros quisiéramos, preferiríamos no recordar, que nos cuesta olvidar, y hay cosas que nos encantaría recordar y se nos olvidan con tanta facilidad, y eso le pasó a Ana. Los que conocen a Ana
Y la Biblia dice, y el Señor se acordó de la súplica de ella. Eso está en 1 Juan 1:19, no la tienen que buscar. Y Ana tenía una lucha en su vida tan y tan grande porque había cosas que ella quería olvidar, que no quería recordar, pero todos los días le recordaban lo que ella no quería o acordarse de ella. Todos los días le recordaban lo insignificante, lo diminuta, y ella como mujer, ella se sentía incapaz, ella se sentía que no valía nada. Tenía muchas cosas, pero su condición y porque le faltaba una cosa, ya ella decía, ya no valgo nada. Porque dice la palabra de Dios que el esposo la amaba. Pero entonces ese matrimonio era de 3, que difícil en ese tiempo, imagínate. Era Ana, Elcana y Pinina. Entonces imagínate, Pinina no era la que el esposo amaba, pero era la que tenía hijos. Así que qué lucha bien. Imagínate, si con 2 es difícil, con 3, impossible, it's impossible. Nadie sabe, eso era antes, ya no te vistas que no va. Y no sirve. Pero Ana todos los días recordaba que ella no podía tener hijos. Y el problema era que ella tenía una autoestima baja. Porque ella decía, yo valgo por lo que puedo hacer. ¿Cuántos nosotros a veces pensamos eso? Yo valgo por lo que puedo hacer. Si yo no puedo hacer esto, yo no valgo nada. Si yo no tengo este carro, yo no valgo nada. Si no tengo este trabajo, yo no valgo nada. Y la sociedad nos dice, nos los empuja. Ella se creía que no valía nada porque no tenía hijos, se sentía vacía, confusa, infeliz, triste, no sirvo para nada. Esta vida no es fácil. Nos ataca la inseguridad y el temor todos los días. La ansiedad, la soledad, la incapacidad, hasta la misma gente que amamos nos oprime. Confrontándonos a veces con cosas que nosotros no podemos llenar. Porque Ana, aunque quisiera ser mamá, no podía. ¿Y cuánto nos pasa a veces cosas así? Que aunque nosotros queremos, lo anhelamos, pero no podemos. Pero un día, Ana se cansó de subir y bajar, de entrar o salir, y dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no quiero más, dijo. Se acabó. Y todos los años iban al tabernáculo, y ahí era donde más dolor ella le daba, porque el esposo le daba según la ración que había por los hijos. Entonces a Penina le daban así, y ella sí, porque ella era una. Pero así era que había por la ofrenda, pero eso a ella la angustiaba. Como a nosotros a veces nos angustia nuestra realidad, la que vemos entre comillas. Y ella dijo, yo no puedo más. Se metió a orar, yo me imagino como esloquillá, como algunos de nosotros. Se metió allá en la iglesia y empezó a gritar, empezó a llorar, empezó a hacer. Y el pastor o el sacerdote decía, esta muchacha está borracha. Mira, no, deja la borrachera, vete para allá. Y Ana le contesta, mira, yo no estoy borracha. Yo estoy atribulada y triste y he venido aquí a derramar mi alma delante de Dios. Porque Ana reconoció que necesitaba a Dios. Que ese dolor y esa pena que él cargaba ya no la podía cargar más. Y no sé lo que te esté pasando a ti hoy, no sé qué necesidad tú tengas. Si es dolor, pena, carga, angustia, inseguridad, temores, confusión, lo que sea. Dios no quiere que tú vivas así. Entrégaselas a Dios. Ella vino y abrió su corazón. Señor, esto es lo que hay, así me siento. Mira a ver lo que tú haces, porque yo no puedo vivir así. Me siento infeliz en mi casa, en mi familia, haz algo. Y ahí Dios le dio una promesa. Le dijo, tu petición será contestada. Todavía no tenía nada, pero se escuchó valorada, escuchada y amada. Cuando tú le hables a Dios, Dios te va a escuchar, te va a valorar y te va a amar. Eso es lo que tú necesitas. Pero créelo, que Dios te escuchó, que Dios te valora y créelo porque dio su vida por ti. Y Dios lo va a hacer.
Eres valorada, estimada y amada. Y la fidelidad de Dios nos va a perseguir. Y Elí le dijo, tu petición será contestada, vete. ¿Y qué hizo ella? Ella dijo, ay, pues déjame ver si pasa algo. Ella se fue feliz, dice la palabra de Dios, hizo así. No voy a llorar más. Y la palabra de Dios lo dice así. Y no estuvo más triste. Eso fue un día, a los 2 o 3 días, dice, y Dios se acordó de ella y le dio lo que ella deseaba. De repente vino algo, pero ya Dios había hecho algo en su vida. Ya ella no era la misma muchacha. Se viera a su hijo o no, ya ella sabía quién era, y tú necesitas saber quién tú eres en Dios. Ese es el único que nos va a dar la seguridad que nosotros necesitamos y la paz. Porque mira, en el mundo vamos a tener aflicción, todo se va a tambalear. Mi seguridad no puede estar en ningún ser humano. Porque se van. Estaba Carlos, ya no está. Estaba mi papá, ya no está. Mi hija vive por allá. Yo no sé tú, pero tus hijos viven por allá, esto por allá. ¿Quién tienes? Tienes a Dios. Y con eso es suficiente. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Como Dios me dijo esta semana. Si solo tienes a Dios, es solo lo que tú necesitas. Yeah. Y yo dije, pues te tengo, Señor. Lo demás es parking. Eso es estilo Ponce. Ponce habla hoy. Y no estuvo más triste. Y entonces la bendición que Dios le dio, que fue Samuel, bendijo su vida. Bendijo su país, porque ese bebé fue Samuel, que fue un profeta de Dios. Y ese profeta de Dios fue el que llamó a los reyes, Samuel, y a Saúl y el rey David. Y hoy día tú lees Jueces y lees Primera de Samuel, y la vida de Samuel te ministra, porque es chiquitito, un nenito como el tuyo, chiquitito. Él estaba en el templo y escuchó la voz de Dios. Y Dios lo cogió para él desde chiquitito. O sea que fue una respuesta para ella, pero fue una respuesta para su pueblo y fue una respuesta para nosotros. Así de poderoso es que Dios cambia las cosas. De algo tan triste a algo tan glorioso. Eso es lo que hace Dios. No sé cuánto es tu tristeza, amor. Tu tristeza es, tú la crees infinita, pero la grandeza de Dios es más grande. Lo que Dios quiere hacer es más grande. Es eterno. Quizás porque nuestra tristeza va a tener límite. Nació y tiene que morir. Porque en el cielo no hay tristeza. Lo que Dios nos quiere darle empezó, eterno. Tira la piedra que no tiene fondo. Yo no sé ustedes, yo fui a Colombia una vez y nos enseñaron un sitio allí bien remoto, en Fusagasugá se llamaba el sitio. Y el misionero allí nos enseñó el puente, y tú mirabas para abajo y se veían unos animales bien grandes, como unos animales bien raros y bien grandotes, y volaban allí. Y él decía que eso era un vacío así, un abismo sin fuente, y tú tirabas algo, no escuchabas cuando caía. Entonces él decía, aquí, así es que matan aquí a la gente, las tiran por ahí. Y ahí yo dije, ay, ¿será el abismo del infierno? Dios se olvida de todas nuestras cosas, y Dios es más grande de todo lo que nos esté pasando. Dios es más grande. Y Dios oyó a Ana y cambió su lamento en baile. Lo que ella creía que era imposible, Dios lo hizo posible. Una oración puede cambiar tu situación. Una oración de corazón. Y de repente va a llegar Dios. Mira, quizás tú tienes problemas y Dios te va a contestar, pero quizás tú eres un hombre fiel, que obedece y te fajas por Dios y le has creído a Dios como Noé. Noé, entre toda la humanidad que era malvada, Dios dice, y vio uno que era justo. Y no era que Noé fuera bueno, porque la palabra de Dios dice, nadie es bueno. La única diferencia de Noé es que quería agradar a Dios. Antes de hacer las cosas, él pensaba, ¿esto agradará a Dios o no? Como un niño, cuando le enseñamos, eso no toque, hasta que el niño aprende a decir,
no se toca. Porque dice, mi mamá me dijo que no tocar. Y así mismo aprendemos nosotros, tan sencillo como eso. Noé vivía para agradar a Dios. Entonces Dios vino, lo llamó y le dijo, ven y haz una arca, un barco donde no llovía, en una montaña. Imagínate que allá en Ajunta Dios te diga, haz un barco porque hasta allá va a llegar el agua. Pero el barco que ella estaba preparando era para salvar su casa. Y nosotros estamos preparando el barco para salvar nuestra casa. Que es duro, que es difícil, que la gente no se burla de nosotros o tus familiares se burlan de ti. Que se burlen. Pero cuando llegue el momento difícil, mi familia y yo vamos a estar dentro del arca, quieran o no, porque Dios vino y los cogió. ¡Fuaquitité! Y digo así porque mi papá era tremendo. Cuando él se enfogonaba y nosotros éramos chiquitas, él decía, nos agarraba por aquí, muchachita, te he dicho que ta. Y yo me imagino a veces a Dios, eres un rebelde, mira, te agarro y te vas para el arca. No era, así que no importa, Dios sabe bregar con nuestros hijos rebeldes. Dios sabe, esa es su especialidad, las buenas o las malas las mete en el arca y los salva, aunque sea, porque eso es una promesa de Dios, serás salvo tú y tu casa. Pero Dios es más lindo todavía. Esos rebeldes les pone un corazón nuevo. Porque todos nosotros éramos rebeldes también. Y nos cambió el corazón. Éramos duros. Hello, ¿hay alguien por ahí? Éramos duros. Pero como Dios nos ha cambiado. Dios puede cambiar. A ese que tú dices, ¿podrá Dios? Sí, puede. Sí, puede. Y va a llegar a tiempo. Lo que tenemos es orar y presentarle a Dios. Y ser ejemplo. Y después que este hombre hizo todo, estuvo en el arca, llovió y seguía en las aguas, seguía lloviendo hasta que Dios paró el agua y Noé, porque tardó un tiempo en que bajaran las aguas, bajó, llegaron ya al sitio y entonces Dios le dio un pacto. Acuérdate de lo que yo hice por ti. Acuérdate. Y Dios no quiere que nosotros nos recordemos. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides. No nos olvidemos de lo que Dios hizo ayer. De lo que Dios hizo ayer, lo que Dios hizo ahorita. No te olvides de cómo nos rescató, cómo nos amó, cómo nos libertó. Dios nos va a ayudar, no nos ha dejado. Y puso el arcoíris diciendo, jamás voy a destruir el mundo con agua. Jamás nos dio una esperanza. Y cuando yo miro el arcoíris, o sea, Dios se enfogonó porque el hombre todo lo que venía era para el mal. Pensaba para el mal. No éramos nosotros así. Pero vino un hombre de poder. Le dimos la oportunidad y nos transformó. Ese se llama Jesucristo. Y para mí el arcoíris, Señor, tú puedes bregar con nuestra maldad. Tú eres el único que cambia los corazones. Tú eres el único que cambia los corazones, Señor. Tú eres el único. No hay nada imposible para ti. Aleluya. Tú eres el gran yo soy. Se hizo pecado para que nosotros fuéramos santos. Se hizo llaga para que nosotros tuviéramos medicina. Jesucristo es la medicina para nuestra maldad. Por eso venimos aquí a alimentarnos de Él, para que todo lo malo se vaya y llegue todo lo bueno. Aleluya. Y por último, tenemos a Ana, tenemos a Noé y Dios se acordó de José. Mira, José era como muchos de nosotros, orgulloso, presentado, inteligente, brillante, organizador, creía que se las sabía todo, era el preferido de todos. Y por eso se buscó muchos problemas. Los hermanos lo envidiaron y lo pusieron en la cárcel. Pero Dios no se olvidó de él. Tuvo 15 años dándole duro y en ese proceso ese hombre cambió. Ese hombre que me imagino que en un momento odió a sus hermanos, porque por culpa de los hermanos él estaba ahí. Dice que al final cuando se encontró con ellos le dijo, ya yo no estoy ofendido con ustedes. Es más, ya yo los he perdonado porque entendí que lo que me pasó era plan de Dios para que hoy yo estuviera aquí, para ayudarles y para servirles. Mira cómo Dios cambia el orgullo de nosotros. Porque, voy a decir, ¿cómo lo digo?
Una alerta, hermano. Esa es la alerta que uso yo. Te la voy a regalar. Una alerta de cómo yo miro mi orgulleces, mi nivel de es como yo me ofendo. Si yo me ofendo de así, digo, estoy trepa. El orgullo nos hace ofendernos. El orgullo nos levanta y nos trae tantos problemas, nos enemistades. Jesús nunca se ofendió. Nunca. Nunca. Y a él sí que le hicieron. Él era el digno de ofenderse por la eternidad. Y en el momento más difícil le dijo al Señor, Dios que su padre le estaba abandonando, le dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Que no saben qué? Sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo morí por ellos también, porque Dios murió por los buenos y por los malos. Y nosotros tenemos que tener un corazón humilde, hermano, donde cuando nos ofenden, cuando nos traten de ofender, nosotros seamos los que decimos, no, esto no me va a ofender a mí. Eso se llama dominio propio. Eso es, yo voy a ser más grande que eso, porque Jesús no quiere eso para mí. Jesús es más grande que yo y que esa ofensa. Y esto se tiene que arreglar. Por eso en el matrimonio no es fácil, pero tenemos que ver, no podemos ofendernos. Tenemos también que ser bien cuidadosos con lo que hablamos. Decimos a nuestros hijos también, no hables enojado. Si estás enojado, no hables. No hables, que lo dañamos. Pero tu hijo necesita ser valorado, necesita ser escuchado, necesita ser amado. Igual que tú, tu esposo necesita ser valorado y escuchado también. Mira, los hombres les encanta que tú le digas qué bien te quedó eso. Tú eres tan fuerte, tú eres casi Superman, tú eres el mejor. Y ellos, ¡oh! Pero a nosotras nos dice, lo que nos gusta a nosotras, qué linda tú eres, tú estás tan bella, yo te amo tanto, tú eres lo mejor que me ha pasado. Y nosotros, y a tus hijos, que los ames, que los chuchurres, que mira, esto lo compré a ti, y también que los corrijamos, porque la Biblia dice que el que ama, corrige. No nos ofendamos. El Señor nos dice que amemos hasta a nuestros enemigos, porque Él lo amó. Todo lo que Él nos está pidiendo ya Él lo hizo. Y nosotros los ofendimos y Él no se quedó ofendido. Eso es lo más tremendo. Que tú y yo hemos ofendido a Dios muchas veces. Y Él no se ofendió conmigo. Él me siguió amando y me siguió persiguiendo y me siguió dando la oportunidad hasta que yo lo miré otra vez y lo abracé. ¿A alguien le ha pasado eso? Por eso entonces nosotros tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. No te ofendas con nadie, ni con el perro. Con nadie, no te ofendas. Recuerda que bueno ha sido Dios con nosotros. Y en medio de ese proceso, cuando en un día Dios le cambió la vida a José. Estaba en la cárcel, en el pozo, y en un momento Dios dijo, se acabó. Y en un momento, de un día, por la mañana se levantó como esclavo y por la noche se acostó como el segundo en el faraón, vestido con ropas nuevas. Así es que hace las cosas Dios. En un segundo. Lo cambió. Y cuando se encontró con sus hermanos, le dice, a sus hijos, a Manasés, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Porque todo lo que Dios me ha dado es tan bueno y tan grande y tan lindo que me hizo olvidar todo lo que me había pasado. Y después le puso a Efraín a su otro. Dios me hizo fructificar. Miren, todo lo que me pasó tan terrible, cosas buenas han nacido de mí. Hay un amor. Entonces él se vio de esclavo, ahora era segundo. Dios lo colocó. El sueño que Dios le había dado a él se estaba logrando. El propósito de Dios en su vida, él lo veía. Que había tenido que pasar por ese momento tan difícil. Tuvo que pasarlo, como tú y yo. Vendrán momentos difíciles, pero en medio de eso vamos a fructificar. En eso Dios va a marcar nuestra vida y va a decir, qué grande es Dios. Tú vas a decir, Dios era lo único que yo necesitaba. Y lo logré cuando yo no podía. Y ahora estoy aquí. Y entonces podemos servir humildemente, porque vimos la mano de Dios.
Ya José no miraba a los hijos, a los hermanos diciendo, yo soy el que soy. Ya no. Aunque ya ahora sí que era el que era, ya era diferente, ya los miraba con amor y con humildad. Ya los miraba como sus hermanos a quien él siempre amó. Y él fue el que cambió su relación con los hermanos. Al que le traicionaron, él mismo fue el que cambió todo, porque Dios había cambiado su corazón. ¿Querrá Dios cambiarnos a nosotros también? Y nosotros ser la medicina, no ser la causa. Porque ¿cuántos hemos sido los hermanos malos? Muchas veces. Para Dios quiere ser que nosotros seamos la medicina. La que podemos dar, en vez de amargura, dulzura. Y en un día Dios puede cambiar todas las cosas. Dios se acuerda de nuestro abatimiento, nos rescata, nos alimenta y nos sana. Dice la palabra de Dios en el Salmo 36, 23. Salmo 36, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, que para siempre sea su misericordia. Él nos rescató de nuestros enemigos, que para siempre sea su misericordia. El que nos da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Mira, ¿quién puede levantar la mano y decir, en mi sufrimiento Dios se acordó de mí? En mi abatimiento Dios se acordó de mí. En mi lucha Dios se acordó de mí. En mi abatimiento, en todo mi dolor, Dios se acordó de mí y ahora me está dando una vida nueva. Me alimentó, no me abandonó, se acordó de mí. Porque miren, en esta vida todos los días tenemos algo que aprender, algo que perdonar y algo que olvidar. Todos los días tenemos que aprender cosas, aprender lo de Dios, a caminar como Dios quiere. Y ese librito es tuyo y de Dios. Ese diseño, ese dibujo es tú y Dios. El mío es el mío. Dios está tratando con lo mío, con cada uno tuyo. Brega, Señor, brega. Tengo que aprender. ¿Quién le dice al Señor que bregue? Vamos, levantar sus manos. Diga, Señor, brega conmigo. Ayúdame a perdonar, a olvidar y ayúdame a agradecer. Ayúdame a agradecer. Ayúdame a agradecer. Ayúdame a agradecer. Una de las cosas más grandes que hizo Job, que en el momento más duro de su vida, él se tiró al piso y dio gracias a Dios. Y tú no sabes esa fue la llave que Dios dijo, ahora sí que lo voy a bendecir. Todavía le faltaba el proceso, pero lo que le esperaba a Job era mucho más grande que lo que él había sufrido. Y yo te voy a decir, yo no sé lo que tú estás pasando, pero lo que Dios tiene para ti es mucho más grande que lo que estás pasando ahora. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 18. Pero en NTV, Nueva Traducción Viviente, pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. ¿Te me han pasado cosas difíciles? Sí. Pero olvídate de eso, que ahora yo voy a hacer algo más grande. Que lo que me pasó fue grande, increíble, Señor. Todavía no oigo la piedra que ha caído. Es muy profundo, pero Dios dice, voy a hacer algo más grande. Yo lo creo. Yo lo creo. Dice el 19, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he empezado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en tierra árida. Eso quiere decir, ya Dios comenzó a hacer la obra. Aleluya. Y que lo que nos dice, quizás tú y yo nos sentimos desiertos, raquíticos, pero Dios dice, vas a florecer. Y cuando Dios dice que va a florecer es que se va a ver algo de Dios en tu vida. Va a ser lo que puedo decir, el día que Carlos falleció, el día más terrible de mi vida. Pero después esa no era yo lo he dicho. El domingo prediqué, esa no era yo. El lunes, esa no era yo. Yo ni quiero verlo, porque esa no era. Pero florecí. Florecí. Yo no dije, voy a florecer, yo voy a hacer esto. Salió. Salió algo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y Dios va a hacer algo en tu vida también. No vas a tener que decir, ay, que salga. Salió.
La grandeza de Dios salió, la fe de Dios, el amor de Dios, la fortaleza de Dios, la salud de Dios, la fe de Dios, la grandeza de Dios en tu vida. Y la gente va a decir, ¡oh, wow! ¡Qué grande es Dios en tu vida! Y tú le vas a decir, y en la tuya también. Y en la tuya también. Créele a Dios. Créele, olvídate de las cosas que no te ayudan, que te retroceden y te limitan. Y acuérdate de las cosas que te echan para adelante, que es la palabra de Dios. Ayúdate que Dios está contigo y que Dios va a hacer algo más grande que tu problema. Créelo, porque Él es compasivo. Él ama a sus hijos. Él sabe que somos polvo, Él sabe lo débil que somos. Y aún así está de nuestra parte. Aún así sí. Es como el nene que está en el equipo y es el peor que juega. Pero el papá y el coach, los dos están ahí encima. Él va para adelante, él va para adelante. Y ese que no sabía jugar, a veces se convierte después en la estrellita. O logra muchas cosas que los otros no podían lograr. Primero porque tenía el coach, porque tenía a su papá y tenía el deseo de echar para adelante. ¿No te ha pasado a ti en la universidad? Yo fui a Mayagüez y allí lo que hay son genios. Allí, claro, habían gente bien común como yo, que teníamos que estudiar 8, 10 horas, 20 horas para un examen. Había gente que ya iban al examen en 2 horas y uno ahí 4 horas. Y cuando tú en 2 horas ahí y tú veías a la muchacha, entregaba su papel, ni había sudado. Y no era uno, era un montón. Y tú decías, ay, rayo, y yo aquí me falta. Pero no, yo tenía a Dios. Y ella sabe de eso, Ilia Marí, que la rivalidad es bien dura, pero ella tenía a Dios. ¿Y qué hizo? Le dio un jonrón, Dios la ayudó, y Dios me ayudó a mí también en esto, y saqué buenas notas en la universidad también, pero yo tenía a Dios, lo puse. Ese fue mi ayudador. En todo lo que emprendas, pon a Dios, agradécele a Dios, acuérdate de Dios, algo nuevo Él va a hacer, acuérdate de que Él está por ti, de que Él quiere que tú florezcas. Sabes, hay cosas que preferías no recordar que te cuesta olvidar, pero hay otras cosas que te encantaría recordar que se te olvidan con tanta facilidad. Lo que no quieres recordar, échalo atrás. Y no te olvides de las cosas que necesitas recordar, que son las cosas que Dios te ha dicho. Ten fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Que no seamos como Carmencita, como Marita, Susanita, o estoy subiendo, o estoy bajando, o estoy entrando, o estoy saliendo. Mira al Señor, mira, Él se acordó de Ana en su debilidad y Dios le dio tremenda bendición. Él quiere verte, Él quiere que no estemos preocupados, Él no quiere que estemos desanimados, Él no quiere que estemos en tristeza, Él quiere levantarnos, Él quiere animarnos. Tú no estás sola, Él quiere bregar en nuestro interior. Ana nunca fue igual. Recibe el amor de Dios. Dile, a veces, las mujeres especialmente, somos tremenditas, nuestra autoestima se daña por cualquier cosita. Estamos así, alguien nos dice, ay, no, yo soy fea. No, dile no. Yo soy una creación de Dios y yo voy a hacer lo que Dios me dijo y yo soy tremenda porque Dios está conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si tengo a Dios, tengo todo lo que necesito. Ustedes en el trabajo, los varones, tantas cosas que se enfrenta uno allá afuera. Tienes a Dios. Y tú todos los días dices, Señor, te necesito. Vamos para trabajar, tú me vas a ayudar. Y tú vas a hacer resplandecer mi trabajo y me vas a prosperar. El esfuerzo que yo te estoy haciendo y yo te voy a dar lo mejor de mí. Seré fiel hasta la muerte, Señor. Pero quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo. Y Ana, que era la que no tenía hijos, se volvió famosa. Entonces Ana era la mamá de Samuel. Ya Pinina, no se supo de ella. No sabemos cómo se llamaban los hijos de Pinina, pero la de Ana sí. Y la gente se va a acordar de ti, de tu testimonio. Y a lo mejor aquí no, pero en el cielo sí.
En el cielo sí. Cuando Dios lea nuestra carta va a decir, qué bien lo hiciste aquella vez, qué bien que creíste, qué bien que te entregaste a mí. Cuando creías que tu problema era más grande, yo fui más grande, ¿verdad? Y tú vas a decir, sí, Señor, sí. Dios se acordó de nosotros. Si has sido fiel, como Noé, si has permanecido, has construido con pasión y con esfuerzo, porque quieres agradar a Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Estás construyendo un arca y es para tu casa. Así que todo tu trabajo va, Dios dice que Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa. Hoy tú viniste aquí, Dios te va a recompensar. Cada vez que tú lo buscas y lo buscas por la mañana, Dios me recompensa. Dios te da algo de Él. Dios te da. Y cada vez que nos olvidamos de Él, no es que Dios no nos recompense, es que el otro viene y nos daña el día. Si allá afuera no se necesita excusa para que nos dañen el día. Y hubo un momento en que Dios se acordó de Israel, había estado 400 años en Egipto, y Dios dijo, se acabó. He escuchado sus gemidos, he escuchado su depresión, he escuchado que están presos, es tiempo. Mira, era Egipto, era como, no sé decir, Rusia, Estados Unidos, y un pueblito así que eran esclavos, y dijo, yo los voy a liberar. ¿Y qué hizo Dios? Los liberó. Y le dijo, ya no van a ser esclavos, ahora van a ser hijos. Y hoy Dios te dice, ya yo no quiero que tú seas esclavo de nada. De nada. Por eso olvídate de todo lo que te esclaviza. Ahora yo quiero que seas mi hijo, mi hija. La posesión predilecta, lo más que yo amo. Porque el Señor dice que su pueblo es la niña de sus ojos. Lo más preciado. No sé, pero a mí me alegra eso. O sea, Dios tiene tantas cosas por qué gloriar si te escogió a ti y a mí. Para que seamos lo más valioso para Él. Así que cuando tú vienes y haces así, le dices, Señor, yo te amo, Padre. Yo reconozco tu grandeza, te amo tanto. Esos son como corazoncitos que tú envías ahí, como en internet, que tú le mandas los corazoncitos a Dios. y entonces Dios es infinito. ¿Y cuando Dios se pone feliz? ¿Cómo es la grandeza de esa felicidad? Infinita también. Vivamos para agradar a Dios. Nos va a hacer de provecho. Vas a vivir una vida victoriosa. Vas a vivir una vida con mucha fuerza. Va a valer vivir la vida. Va a valer vivir la vida. No seamos esclavos más, seamos hijos. Y olvídate de nuestro orgullo. Mira, José, Dios nos ha pasado por unos procesos tremendos. Pásanos, Señor, pásanos por todos los procesos que sean necesarios. Pero yo quiero brillar para ti. Ayúdame a perdonar todo lo que tenga que perdonar y yo sea la medicina para aquello. Oye, eso es un reto. Eso solamente Dios lo hace. Eso solamente Dios lo hace. Conozco gente, Karen Pun, era que se llamaba, fue una señora europea que por ayudar a los judíos la metieron en un centro de concentración. Y ella y a su hermana muere. Ella logra sobrevivir. Después, pues, ella convertida, ellos eran cristianos, muere su familia también. Y un día ella está predicando y se encuentra al nazi que había abusado de su hermana, que les había hecho la vida bien difícil. Pues el tipo estaba allí en la iglesia. ¿Y qué ella iba a hacer? ¿Qué iba a hacer ahora? Pues lo que hizo, lo que tenía que hacer. Ya ella era, Señor, tú eres más grande que todo esto. Fue y lo perdonó. Y el tipo cayó de rodillas. El tipo es baratado, el tipo no podía, porque él estaba buscando de Dios y él sabía todo lo malo. Él creía que lo que él había hecho era imperdonable. Imperdonable. Pero era perdonable. Si ella lo podía perdonar, Dios también. ¿Cuánto creemos que a veces hay cosas que son imperdonables, verdad? Pero con Dios sí, se pueden. Es más, nosotros somos fruto de eso. Todo lo que hicimos era imperdonable. Y Dios a nosotros nos perdonó todo, todo. Dios nos ha hecho olvidar. Dale delete, delete, delete.
en el botoncito, delete, delete, delete. Y después atrás, delete. Todo lo que te hace retroceder, te da pena. Y recuerda que Dios es más grande, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, Dios nos va a hacer florecer. Que todo ese pasado tan grande, lo que Dios va a hacer es más grande. Y ven a Jesús. El clave es conectado con Dios, de día y de noche. King, conéctate con Dios, el blog 24/7. Porque Dios nos quiere hacer florecer y que llevemos su hermosura. Repito otra vez el versículo 43. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Algo nuevo. Mira, ya ha comenzado, ¿no lo ves? Si tú estás aquí, ya Dios empezó. Dile, créelo. Señor, lo que comenzaste, no lo vas a terminar. Yo quiero estar contigo. Yo quiero que cambie mi desierto en paraíso. Yo quiero cantar una nueva canción. Yo quiero ser una mujer diferente. Tú sabes lo limitado que somos, Señor, pero tú eres un Dios ilimitado. Y para Dios no hay nada imposible. Dios quiere hacer cosas que tú jamás vas a poder lograr, pero con Dios sí la vas a poder lograr. Nuestro límite es hasta aquí, pero con Dios no somos límites. Vamos a ponernos de pie. Como una cancioncita por ahí. No sé hoy cómo tú te sientas. No sé si tú hoy pensabas que Dios se había olvidado de ti. Te quiero decir que no se ha olvidado de ti, ni de tu casa, ni de tus problemas, ni de lo débil que eres, ni si estás subiendo o bajando, o entrando o saliendo, no importa. Dios sabe nuestra debilidad. Y Dios conoce, Dios sabe los abatimientos y las luchas que tú estás teniendo y has tenido. Entrégaselas hoy como Ana. Ana dijo, ya se acabó. No cargo más. Tómala, Señor. Me cansé de llorar y me cansé de estar triste. Yo te necesito a ti. Y Ana dijo, y ya no quiero llorar más. ¿Y qué pasó? No lloró más. Y cambió su lamento en baile. Y la que no tenía hijos, mira ahí la mamá de Samuel, mírala. Era famosa. Si el hijo era famosa, la bendición que Dios le dio la hizo famosa. Así es Dios. Estamos construyendo un arca para nuestros hijos. Dios se está acordando de nosotros. Esos hijos van a entrar en el arca. Esos hijos se van a salvar. Dios es fiel. Si los animales le obedecieron y entraron, entre el elefante, entre el león, entre mi hija, entre tu hijo, entre mi papá, entre mi mamá, y el no. Los va a entrar. Dios va a ser fiel. Si Dios está bregando con nosotros, con el perdón, con el orgullo, con nuestra autoestima, hermano, es necesario. Porque Dios quiere hacernos gente mejor. Deja que Dios bregue. Que Dios nos haga olvidar nuestro pasado y nos haga fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Levanta tus manos porque si tú necesitas una oración especial, ven al frente. Pero todos necesitamos que Dios se acuerde de nosotros en esta mañana. Señor, necesitamos que tú te acuerdes de nosotros.